Los restos escondidos. Uno de los pasatiempos favoritos de mi escuela era llevarnos de turismo por la ciudad, pues había un sinfín de lugares con mucha historia. La mayoría ya los conocíamos, sin embargo, era distinto recorrerlos con un guía o explorador, pues estos están encargados de dar a conocer aquellos acontecimientos más importantes e interesantes de un lugar y objeto. En una ocasión, era momento de visitar una de las iglesias más conocidas de la ciudad, pues en ella había mucha historia, e inclusive inversión, pues se sabe que muchas veces la religión suele ser más como un negocio que un estilo de vida. Fue así como todos preparamos nuestras cosas y nos dirigimos a la iglesia. A pesar de ser en la misma ciudad, el recorrido era un poco extenso, así que tratamos de disfrutar el viaje mientras nos dirigíamos a nuestro punto de llegada. Una vez ahí, nos recibió un hombre extraño, era el guía. No obstante, tenía un comportamiento raro, pues en ningún momento sonreía o inspiraba confianza, pero esa situación se hizo interesante, pues una iglesia siempre tiene algo nuevo que contar, así que empezó aquel recorrido que nos dejaría impresionados a todos, pues la historia era una de mis materias favoritas, siempre trataba de prestar atención en cada detalle. Luego de un rato mi maestro decidió tomar un descanso, a lo que el guía nos comentó que podría seguir contando un par de datos curiosos para aquellos que no tuvieran hambre, así que mi mejor amiga y yo decidimos seguir a aquel hombre. En el transcurso, nos percatamos que existía un pasadizo o un túnel, el cual era subterráneo, a lo que enseguida comenzamos a cuestionar al hombre, pues nuestras ganas de conocerlo y saber qué había en ese lugar eran enormes. El hombre serio y puntual nos explicó que no existía acceso a ese lugar, pues estaba clausurado desde hace ya unos años, pero él haría la excepción con nosotras, con la condición de no comentarle a nadie qué era lo que veríamos a continuación. Emocionadas por el recorrido, sin pensar lo que pasaría, seguimos al hombre. Poco a poco íbamos bajando las escaleras, las cuales nos dirigían a ese lugar, y fue así cuando empezamos a sentir una vibra muy pesada, algo inexplicable, pero tenebroso. Sin embargo, resultaba complicado echarnos para atrás, pues habíamos insistido demasiado al sujeto para bajar. Tomadas de la mano mi amiga y yo, continuamos el recorrido mientras el hombre explicaba que ese sótano tenía muchas anécdotas. La principal se trataba de que muchas monjas eran esclavizadas por los sacerdotes, mismos que desde sus inicios embarazaban a las monjas. Situación que era preocupante, pues en aquel entonces aquellas mujeres no podían engendrar hijos, así que estos religiosos las obligaban a abortar y estos eran enterrados en lo más profundo de la iglesia, es decir, en el sótano, pues era la zona menos concurrida para que alguien se diera cuenta de la situación. Continuando con el recorrido, nos percatamos que realmente se sentía algo distinto, pues el hombre nos comentaba que por las noches nadie se atrevía a bajar, pues los gritos de bebés se apoderaban del lugar, al igual que la desesperación de aquellas mujeres que perdieron a sus hijos. Inclusive muchas de ellas no pudieron con tal carga, pensando que era el pecado más grande que habían cometido, y ellas mismas se quitaban la vida. A lo que nos sorprendimos bastante, pues muchas veces nunca se cuenta el trasfondo de aquellas historias. El Señor nos comentó una historia en específico de una mujer que vivió esa misma situación en ese mismo lugar. Lo único distinto de ella era que se negaba rotundamente a perder el bebé, así que al tratar de escapar del lugar se dice que entre todos la obligaron a no tener a la criatura, y seguido de ello tuvieron que darle un conjunto de hierbas las cuales hicieran que ella perdiera la vida. Su cuerpo fue entregado a sus familiares con la noticia de que había muerto a causa de un paro cardíaco. Es así como esta mujer termina con mucho coraje y resentimiento. Así que se dice que su alma se encuentra en búsqueda de justicia, ya que no pudo tener a su bebé en sus brazos, así que cada noche y cada mañana siempre la escuchan llorar o tararear canciones de cuna por los pasillos, algo que se ha vuelto común para los que acuden seguido a esa iglesia, pero muchas personas que suelen quedarse más tarde y escuchar aquellos extraños ruidos, siempre huyen, pues no entienden el contexto de lo que realmente está pasando en ese lugar.
Al mirar fijamente las paredes viejas y maltratadas de aquel sitio, mi amiga y yo nos percatamos de varios restos óseos, tan viejos que era difícil de percibirlos. Estos no estaban tan escondidos como se pensaba. Después de ese pequeño recorrido, el hombre nos vio tan interesadas en el tema que nos hizo la invitación de asistir ese mismo día en la noche, para comprobar que esas historias eran ciertas, pues aquel sujeto se encargaba de vigilar la iglesia, y para él era muy común escuchar y ver cosas siniestras. Al recibir tal invitación, mi amiga y yo pensamos los posibles escenarios que ocurrirían si íbamos, así que nos armamos de valor, y por la noche ya nos dirigíamos temblorosas pero seguras de conocer aún más de aquellas historias desgarradoras. Al llegar a la iglesia, sentimos una sensación de miedo, de cierta forma ya presentíamos que algo malo pasaría. Sin embargo, ni mi amiga ni yo mencionamos algo del tema, pues las dos sabíamos que si expresábamos nuestro miedo, nos terminaríamos yendo del lugar. Aquel hombre nos abrió por la puerta trasera, exactamente por donde se encontraba el confesionario. Entramos, mientras él nos empezaba a relatar sus historias. Fue ahí donde mi amiga se percató que el hombre cerró la puerta con llave. Ella me lo susurró al oído, pero al estar distraída en otras cuestiones, hice caso omiso y le dije que se calmara, que todo estaría bien. Aún no recuerdo a la perfección, dentro del lugar me arrepentí de no haberle dicho a alguna persona de confianza donde me encontraba, pero en ese momento supe que estaba creando muchas historias en mi cabeza, así que decidí calmarme, ya que en ese momento no comprendía si realmente mi miedo era por lo siniestro o por lo carnal, pues aquel hombre me llegó a causar temor. Al bajar al sótano, comenzó a hacer mucho frío y empezamos a escuchar ruidos muy raros. Decidimos que esto había llegado muy lejos, le informamos al hombre que ya era momento de marcharnos. Y nos percatamos de una respiración muy profunda que provenía del fondo del sótano. Fue ahí donde pudimos ver un ente, pues no había nadie más en esa iglesia, solo nosotros. En ese momento, aquel espíritu pegó un grito desgarrador, así que muertas de miedo mi amiga y yo decidimos correr con la esperanza de encontrar la salida de ese infierno. Pudimos librarnos de aquel lugar, sin comprender nada. Y un poco alejadas del sitio comenzamos a recuperar las fuerzas y respiración. Fue tanta la adrenalina que mi amiga se desmayó. No sé qué fue lo que pasó con el hombre, solo salimos mi amiga y yo. Así que minutos después llegó un amigo de confianza, al cual le llamé y le conté todo lo sucedido. Él se encargó de llevarnos a casa. Claramente, nunca volvimos a ese lugar, ni quisimos investigar qué había pasado con aquel hombre. En cambio, mi amiga quedó con bastantes secuelas psicológicas después de aquel escenario, así que nunca más se volvió a tocar el tema o algo al respecto. En cuanto a mi actitud y mi vida después de lo sucedido, aún sigo presentando sueños similares en los cuales no puedo escapar de ese lugar. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.